quiero decir ante todo que, una vez más, la convocatoria es oportuna y el tema es muy importante a tratar. Yo creo que hay ya más gente despierta de la que parece, pero queda otra mucha que no. Y hay que despertarles porque les va mucho en ello a todos. A nosotros nos va, a todos, los que estamos aquí y los que no están también. Los que se han dado cuenta y los que no se lo han dado. Ludo de Trento aquí pone el dedo en la llaga, una vez más, con el asunto de la pérdida de identidad, que es un proceso, por supuesto, inducido en Europa y que no viene de ayer, precisamente. Y en cuanto a la primera conferencia de la mañana, pues estoy muy de acuerdo, en general, con el mensaje que ha lanzado, ¿no? No es algo casual, interesa a quien le interesa, iremos viéndolo también, pero yo estoy aquí sobre todo para hablar de algo que ha hecho posible el que estemos en la situación actual. Porque claro, en una Europa más estructurada, más fiel a sus raíces, una Europa de otros tiempos, tampoco hay que ir tan atrás, pero en realidad pongámonos en la Europa del antiguo régimen. Pues lo que está ocurriendo ahora era impensable. Pero sin irme tan atrás, insisto, tampoco era imaginable hace 20 años, siquiera, aunque el proceso ya llevaba en marcha mucho tiempo. ¿Cuál ha sido el primer paso o lo que ha hecho posible que ahora el proyecto de acabar con la identidad europea sea algo que parece ya tan cercano, que está en marcha? Bueno, no en marcha, que parece ya próximo a su consecución final, ¿no? Sin duda alguna, estamos hablando de una cuestión religiosa. Los ataques a la religión, concretamente al cristianismo, en Europa, que es el continente que evangelizó el mundo, no son precisamente nuevos, son multiseculares. Yo pondría como primer ejemplo en ese proceso, o un primer paso, aunque los haya anteriores, no me quiero remontar ni tengo tiempo, la cuestión de Lutero. Cuando Lutero, en el siglo XVI, inicia la mal llamada reforma, siempre hago esta aclaración, porque para mí no fue ninguna reforma, fue una destrucción, una absoluta ruptura de la Iglesia, que la debilitó a todo el continente. No hay más que pensar que la Europa que siguió las doctrinas de Lutero, de una forma sobre todo oficial, desde el poder, por intereses políticos muchas veces, económicos también, es la Europa que quedó sin sacramentos. Y sin ellos, desde una óptica puramente teológica, la debilidad del hombre es enorme. Cristo funda una iglesia para ayudarnos precisamente a conseguir nuestro fin. Yo iba a decir el único, pero es el único importante, que es unirnos con Dios. Y los sacramentos son vías, canales de gracia, establecidos precisamente por Él, para llegar a través de esa ayuda de la Iglesia católica a unirnos con Él, a cumplir nuestro objetivo en la tierra, el principal. Bueno, pues ya con Lutero, como digo, la mitad del continente casi pierde esa posibilidad, y a partir de ahí generaciones ya muchas, desde el siglo XVI, de mantener su fe, mantenerse en estado de gracia y por lo tanto defender la verdad, que es un atributo de Dios, el bien, la verdad y la belleza. Después de eso, pues era lógico que llegara el relativismo, tenía que llegar, antes o después, porque, entre otras cosas, Lutero defiende la libre interpretación. Por supuesto, el ataque de Lutero va directamente contra la Iglesia, cuestión gravísima. El depósito sagrado no importa nada. La labor de los padres y doctores de la Iglesia, tampoco. El magisterio pontificio, nada. De manera que toda esa labor magisterial de la Iglesia durante siglos queda anulada. Él dice que el único tesoro que tiene la Iglesia es la Escritura, sola Escritura. Y a partir de ahí cada uno que la interprete como le parezca mejor. Eso es un paso, y muy importante, camino hacia el relativismo que nos ha corroído. Después de Lutero podríamos hablar de un proceso revolucionario. Antiguamente, en el XIX, principios del XX y más tarde incluso, se hablaba de la revolución con mayúscula y no había que decir mucho más. Todo el mundo entendía que era eso, no la revolución del año tal o del año cual, la revolución. La revolución en el mundo contemporáneo, bueno, de hecho se inicia el mundo contemporáneo con la gran revolución, que es un poco la madre de todas las posteriores, que es la francesa.
Es una revolución que va contra el antiguo régimen, ya sabemos más o menos qué es lo que quiere, que ha sido preparada por los filósofos de la Ilustración, y durante ese proceso, que hoy en día está entronizado como lo más sublime en la Ilustración, me refiero, que ha producido la civilización occidental, se van poniendo los cimientos de esa revolución que no hubiera sido posible sin ese cambio ideológico, sobre todo de las élites. ¿Qué nos dice la Ilustración en síntesis? Bueno, pues no hay más que leer la enciclopedia. De hecho, el adjetivo enciclopedista podríamos hacerlo equiparable a una ideología anticristiana y más específicamente anticatólica. Y es la gran obra de referencia de la Ilustración. Ya el discurso preliminar de D'Alembert ignora la Edad Media en los procesos de conocimiento y de elevación. La Edad Media no existe. ¿Por qué? Porque son los siglos de la cristiandad. Y con eso ha eliminado del mapa y de la historia la creación, por ejemplo, de las universidades. No importa nada. O el gran patrimonio cultural, histórico-artístico de Europa, las catedrales románicas y góticas. Todo eso no ha existido para D'Alembert. Saltamos del mundo clásico al Renacimiento. Y ese milenio intermedio no interesa. Eso está en la enciclopedia. Los ataques son sistemáticos en la enciclopedia. Contra la fe, contra los dogmas, por supuesto, de la Iglesia Católica siempre, incluso algunos de los que colaboran en esta obra son sacerdotes, bastante descreídos, escépticos, pero que no tienen a menos colaborar. Uno de los grandes colaboradores de la enciclopedia, porque tiene algún artículo publicado en ella, Rousseau, ha rendido un servicio inestimable a este proceso disolvente, cuando asegura que la única fuente de legitimidad son las convenciones, lo que se acuerde. No dice quién, ni cuándo, ni cómo, sino lo que se acuerde. Se entiende que serán esas élites políticas las que se pongan de acuerdo para establecer qué es la verdad. Por supuesto, claro, ¿eso a qué nos lleva? Eso es de Rousseau, está en su obra, y lo repite varias veces con distintas fórmulas. No nos puede extrañar que si hacemos nuestro el pensamiento ilustrado, ¿y quién va a contradecir a Rousseau? Porque hay una serie de nuevos dogmas incontestables, parece. No nos puede extrañar, insisto, que en 1948 el primer presidente de la UNESCO, Julian Huxley, diga que nada hay eterno o inmutable en ética. Es decir, las convenciones, lo que se acuerde, lo que hoy es delito, puede ser mañana un derecho, como es el caso de lo ocurrido con el aborto en Europa, de delito a derecho. Y ha sido en un tiempo relativamente corto. Esta es una pregunta retórica que se hace en Evangelium Vitae Juan Pablo II. ¿Cómo hemos podido llegar a esto? Y aquí vamos a una de las claves de lo que yo puedo decir en el tiempo que tengo. Si no comprendemos que estamos inmersos desde el pecado original en el combate espiritual que no terminará, desde luego ahora no va a ser, supongo, pero hasta el final de los tiempos no entenderemos ni nada de lo que significa la revolución. Juan Pablo II, en esa encíclica, dice que detrás de toda violencia, hablando del aborto, detrás de toda violencia contra el prójimo, encontramos la lógica del maligno. Así de claro, hay que hablar claro, porque si no, no nos enteramos. Eso es lo que hay. Y el combate espiritual es algo que nos atañe a todos y cada uno de nosotros y, por supuesto, a la sociedad europea en su conjunto, a la humanidad entera. Bueno, la Revolución Francesa decía que, aparte de sus objetivos sociopolíticos, no por casualidad, empieza tomando unas medidas drásticas contra la Iglesia. De entrada. Todavía no han secuestrado al rey cuando ya empieza el debate sobre qué hay que hacer con la Iglesia. Y cuando lo secuestran y se lo llevan de Versalles a París, lo encierran en las Tullerías, aunque sigue siendo el rey, empiezan el asalto. Primera medida, en el año de la Revolución, el inicial, 1789, desamortización de los bienes eclesiásticos. Se incautan de los bienes de la Iglesia, pero esto, aparte de la codicia que pueda encerrar de cara a los nuevos gobernantes que se van a hacer con todo ese patrimonio, aparte de eso, tiene un objetivo prioritario para ellos. Desarticulamos la Iglesia.
porque sin medios, edificios y rentas, las funciones que cumple ya no podrá cumplirlas. El culto, la enseñanza, la asistencia social, que era una forma de hacer apostolado también, todo eso no lo va a poder hacer. Ya está. Ponemos como pretexto pues que como nos hemos reunido aquí en los Estados Generales para hablar de la crisis financiera, la vamos a resolver por esta vía. Bueno, pues de momento hemos desarticulado, en principio, toda la Iglesia, el clero regular, queda completamente suprimido. Es más, se prohíben los votos solemnes. Ya no puede haber órdenes. Así que, ¿quién va a realizar esa función? Porque, dicho sea de paso, el Estado en Francia y en el resto de Europa también estaban en la misma situación, no había arbitrado fórmulas, ninguna, prácticamente de asistencia social. Que se ocupe la Iglesia. Para eso tienen que ejercer la caridad, ¿no? Pues que se ocupen. Bueno, pues ahora no se va a ocupar nadie. Con lo cual viene un vacío terrible en la enseñanza también, que le hace exclamar a Napoleón, cuando ya estaba en el exilio, que ese vacío que había dejado la revolución, al quitar de en medio la Iglesia, él lo nota en sus soldados de Rusia. Cuando la campaña de Rusia dice, mis soldados de Rusia no sabían leer. ¿Por qué? Porque nadie les había enseñado. Sin embargo, las generaciones anteriores, los reemplazos anteriores, sí. ¿Qué ocurre? Que los de Rusia eran ya los más jóvenes, los que habían nacido o eran hijos de la revolución. Nadie les había enseñado, en un porcentaje altísimo. ¿Les interesa? Da igual. Los muy ilustrados protagonistas de la revolución prefieren que la gente no sepa ni leer, que no haya asistencia social. No digamos ya en cuestión de culto, que eso es opinable, pueden ser ateos o lo que sea, pero es que toda la secuela que trae la desamortización en Francia es brutal para la sociedad en su conjunto. Y claro, ya un poco más tarde, el año siguiente, viene la Constitución Civil del Clero, que es convertir a la Iglesia en un organismo dependiente del Estado, en este caso del Estado revolucionario, y a los sacerdotes en funcionarios que dependen de ese Estado revolucionario, desvinculados del Papa. Ya los nombramientos de obispos no los va a hacer, ni de párrocos la Iglesia. Los nombramientos de obispos los hará el pueblo. Serán elegidos como los alcaldes o como cualquier otro cargo, de manera que quedan desvinculados de Roma. Rompen algo que es consustancial a la Iglesia. La jerarquía, la obediencia, etcétera, desaparecen con la revolución. No quiero extenderme, pero claro, esto acabó de paso en un baño de sangre terrible en toda Francia, porque la resistencia francesa a la revolución, sobre todo por la cuestión religiosa, fue enorme. Conocemos un poco más el tema de la Bande, porque sobre esto se ha escrito algo, incluso se ha hecho alguna película muy superficial para lo que se puede tocar ahí. Se han beatificado algunos mártires de la Bande, también de la revolución, pero todavía el cómputo de mártires de la Revolución Francesa, solamente del clero, pero también de los laicos, es descomunal y está por hacerse. Todavía tienen que subir muchos a los altares. Este es el legado de la Revolución Francesa en lo espiritual. La secularización da un paso de gigante. Ahora ya no es solo relativismo, es que todo lo que sea cristianismo está tachado, tanto que se establece una religión de Estado. El cristianismo queda prohibido, el culto queda prohibido. No es que persigan curas más o menos refractarios a la ley, sino que al final no se puede ir a misa. Bueno, hay que decir de paso que en esta revolución ha tenido también una parte importante una secta creada en ese mismo siglo, el XVIII, la masonería, con todas las sectas que irradian de ella, que están buscando, por supuesto, el cambio espiritual. ¿Entronizar el qué? Pues sobre todo sus creencias gnósticas. Porque claro, entre la amalgama de creencias masónicas que están más o menos enunciadas, se habla de, se puede ser agnóstico, tener una idea difusa de Dios como un ser supremo, el Dios de los deístas, que para ellos es el gran arquitecto del universo, que puede ser cualquier cosa, por cierto. No, es que además son gnósticos. Es decir, se supone que ostentan un conocimiento que guardan para quienes se inician, que es lo que nos va a dar las claves de nuestra elevación. Eso es gnosis, el brindarnos un conocimiento oculto que solo se da a iniciados. Esto está denunciado ya desde los primeros siglos del cristianismo, porque la gnosis no la inventó la masonería, ya estaba ahí.
y ha seguido y existe a día de hoy. Bueno, pues claro, primero hay que acabar con el cristianismo. Todas las revoluciones que han venido luego, a partir de la francesa, la de 1820, que se inicia en España y que por supuesto va a por la Iglesia, todas las revoluciones que han tenido lugar en España y el resto de Europa, a partir de la francesa, han tenido una primera medida, casualmente la misma, que es desamortizar los bienes eclesiásticos, por la misma razón que en Francia, desarticular la Iglesia. Así que ya en 1820 empezamos con esto, en el trienio liberal, empieza la persecución religiosa, en 1834, aquí en Madrid, primera matanza de frailes, gratuitamente, en el centro de la capital, sin que el gobierno mueva un músculo, van unos piquetes de convento en convento, invierten todo el día en esto. El capitán general de Madrid pasea a caballo con una escolta por Madrid contemplando aquello, no toman medidas de ningún tipo y la matanza acaba esa noche en San Francisco el Grande, donde prácticamente eliminan a la comunidad de franciscanos casi íntegra, 50 y tantas personas. Habían empezado con los jesuitas. Antiguamente empezaban siempre con los jesuitas, pero luego habían ido cayendo otras congregaciones. ¿Qué estaba pasando en la Católica España de 1834? Bueno, la clave nos la da el jefe de gobierno, el que lo era en ese día de las matanzas, Martínez de la Rosa, poco antes de morir. Y eso que Martínez de la Rosa, el jefe de gobierno, era uno de los moderados del liberalismo, uno de los doceanistas. Bueno, pues poco antes de morir, a Pedro Pidal le entrega un escrito en el que le dice que efectivamente aquello se había preparado en las logias. No quiere decir esto que él estuviera en el plan de eliminación, pero como miembro del Consejo del grado 33, claro que sabe Martínez de la Rosa dónde se había urdido la matanza de frailes. Así que no basta con expropiar a la Iglesia. Si eliminamos al clero de paso o lo reducimos sustancialmente, mejor. Las demás revoluciones europeas, la del 30, la del 48, etcétera, todas, me refiero a las liberales, van a hacer lo mismo, con una misma finalidad. Finalmente, claro, tenemos en la Tercera República, una república laica no, laicista, donde se persigue la Iglesia, se vuelve a expropiar de una manera ya verdaderamente descarada en cuanto al latrocinio los bienes de la Iglesia, que si tenemos en cuenta que en Francia se los habían quitado ya a finales del siglo XVIII, que le estaban expropiando a finales del XIX, el producto de las donaciones de fieles. Es decir, eso ya no venía del clero de una forma hereditariamente secular, venía de las donaciones de fieles que no habían donado para eso, para que el Estado se hiciera con ese dinero o con esas propiedades. Eso volvió a ocurrir y tenemos una condena pontificia Vehementer Nos, donde se dirige a su querida Francia diciendo que lo que está pasando allí no se puede aceptar. Pío XI hará lo mismo más tarde con España, en Dilectísima Nobis, queridísima nuestra, porque estaba pasando en la Segunda República Española lo mismo que había pasado en la Tercera República Francesa. Persecución contra la Iglesia en todos los órdenes, persecución legal, persecución material, eso saben que es necesario. Y claro, llegamos, vista ya muy por encima la Revolución Liberal, ¿a qué hora terminamos? Llegamos a una fase nueva de la Revolución, la marxista. Están totalmente vinculadas, que nadie se crea que el marxismo no tiene nada que ver con el liberalismo ni con la masonería. Todo lo contrario. De hecho, la Revolución Rusa, si triunfa en Rusia, a la velocidad que lo hizo en 1917, es en buena parte con financiación de la gran banca judía norteamericana, la Kunle, que financia muy generosamente a Trotsky, concretamente, pero también a Lenin. Y cabe preguntarse por qué estos banqueros americanos, por cierto, con el apoyo del presidente norteamericano, Wilson, en aquel momento, y de su mano derecha, el principal de sus asistentes, Edward Mandell House, también de familia de banqueros. Pero ¿cómo es posible que el presidente de los Estados Unidos, con la gran banca y con ese asesor que tiene, por cierto, con esa gran banca una conexión directa, quieran que triunfe el comunismo? Puedes pensar, bueno, pues por aquello de acabar con el enemigo en plena guerra mundial, ¿no? Si metemos el comunismo allí, Rusia se desmorona y nos hemos quitado un enemigo importante, muchos kilómetros de frente. Pero es que había mucho más.
porque ya terminada la guerra, incluso la banca Kunle, la familia Rothschild, por cierto, también sigue financiando la revolución comunista. Así que aquí que hay lo mismo, un proyecto de cambio espiritual radical. Y Rusia no es católica, pero era ortodoxa, la Santa Rusia, lo más parecido al catolicismo que había. Si nos quitamos en medio también a todos esos millones de creyentes en la Santísima Trinidad, pues hemos dado un paso de gigante. Así que esta sería la segunda revolución, muy conectada con la primera, y claro, a partir de aquí ya puede venir lo que sea. Tenemos otra, que esa es más desconocida incluso, ¿no? Que es la revolución de los años 60, sexual, sobre todo, cultural, se habla de la revolución cultural, pero es una revolución cultural y sexual. ¿Cómo se inicia esto? Pues viene de la universidad. Aquí claramente las enseñanzas de Antonio Gramsci se ve que han calado en los revolucionarios. La universidad está tomada en gran medida, los medios de comunicación también. Si controlamos la cultura, como decía él, controlaremos también a la sociedad. Y tendremos una revolución antes o después. En los Estados Unidos tuvo una decisiva participación la Escuela de Frankfurt, de la que suelo hablar con cierta periodicidad. Eran un grupo de profesores de la llamada Escuela de Estudios Sociales de la Universidad de Frankfurt, que tienen que exiliarse. Buena parte de ellos son judíos y masones también. Y claro, en la Alemania nacionalsocialista huyen de Alemania, la escuela se clausura, pero sigue viva en sus enseñanzas en los Estados Unidos, sobre todo. Pasada la guerra volverán a Europa algunos de estos profesores. ¿A quién podríamos destacar? Bueno, hay muchos, pero sobre todo Marcuse y Habermas. Los pongo como ejemplo porque aparte del enorme peso que tuvieron, Marcuse en Estados Unidos sobre todo, es que son los que mejor definen su ideología. Por cierto, que esta escuela de Frankfurt se la define como neomarxista. Yo quiero que alguien me explique qué es eso del neomarxismo, porque al final en lo espiritual es exactamente lo mismo. Y por otra parte, una enorme influencia en la escuela tiene alguien que ya había muerto, Sigmund Freud, cuyo pensamiento tiene mucha más fuerza en los años 50 y 60 de la que había tenido nunca. Freud, por cierto, pertenece a la masonería, concretamente perteneció, ya estaba muerto con aquello, ¿no? Perteneció a la B'nai B'rith, la masonería judía, se reunía en su logia de Viena con ellos, y por cierto se conserva, y lo podemos ver en internet, el discurso que escribe cuando su logia le homenajea, agradeciéndoles toda su contribución. O sea que seguimos un hilo conductor, parece ser, ¿no? Porque siempre nos encontramos más o menos con una misma idea, disolvente por supuesto, y anticristiana, por definición. ¿Qué les gusta a los profesores de la Escuela de Frankfurt, especialmente de las teorías de Freud? La teoría de la represión. Es decir, hay que liberar al hombre de sus frustraciones y de sus represiones. Al final, Marcuse, ¿qué nos dice? Siguiendo a Freud en esto, pues que el hombre, para liberarse, lo que necesita es satisfacer su impulso básico, el más básico de todos. Bueno, todos. Hay que liberar al hombre de cualquier represión, del Estado, de las instituciones, de la familia y de sí mismo. Porque lo terrible de la Escuela de Frankfurt y del propio Freud, en parte, es que consideran que la razón es un lastre del ser humano, porque es una autocensura. Si siguiera sus impulsos, sería libre y no tendría todos los problemas mentales que puede tener. Así que hay que liberarle también de eso. ¿Y qué? Pues al final el máximo derecho, a día de hoy entronizado, es el de satisfacer el impulso sexual. Eso es lo liberador. Eso es lo que libera al hombre, como decía Habermas, el hombre colonizado. Colonizado quiere decir explotado, dominado, sometido, entre otras cosas, por la familia. Si esto lo entendemos, o por lo menos nos queda alguna idea clara, entenderemos qué pasó en los 60. Claro, cuando esta revolución que empieza en la universidad, tanto en Estados Unidos como después en Francia, muy poco después, el Mayo francés, 68, es como el momento más visible de la revolución, a la cual se van a unir los sindicatos después, que al principio no quisieron. Entendemos qué es lo que ha quedado de allí, porque aparentemente la revolución, el Mayo francés, fracasa, De Gaulle consigue hacerse con la situación y luego todo parece haber vuelto a la normalidad, pero no,
porque aquellos jóvenes de las barricadas de París, como todos sus coetáneos o una buena parte de ellos, han asimilado esas ideas. Y otras que nos van a ir llegando después. Por ejemplo, Daniel Cohn-Bendit, Dani el Rojo, el gran líder del Mayo francés. Ese ha llegado a escribir a favor de la pederastia, que hoy en día estamos en un proceso de legalización o normalización incipiente de la misma. Luego, cuando el libro El Gran Bazar se reeditó, o se sacó a colación, mejor dicho, porque no se ha reeditado, dijo que él no había dicho eso, pero es que, claro, está escrito y publicado por ti. Y lo que hizo fue como entonar un mea culpa de que lo que él dice en el libro es mentira, porque habla incluso de experiencias personales en la escuela en la que él trabajaba con niños. No, yo lo decía para épaté, quería llamar la atención, no quería contar algo que fueran experiencias personales, me lo inventé. Bueno, pues en tu libro lo que estás haciendo es defender la pederastia. Tenía que llegar antes o después. Así que todo está ya inventado. El proceso en el que estamos estaba ya inventado. De aquí el que luego, gracias a organismos internacionales, Naciones Unidas, especialmente la Unión Europea, que ha ido siempre de la mano de las Naciones Unidas en esto, en las últimas décadas, de forma muy clara, han ido imponiendo los llamados nuevos derechos, que son sobre todo los llamados sexuales y reproductivos. Cuando se habla de salud reproductiva, este proceso sobre todo se intensifica en los años 90 con las cumbres de Naciones Unidas, el Cairo, Pekín, etc. Antes habían tenido la de Río, que es de donde arranca la Carta, o la Carta de la Tierra, y sigue en el proceso hasta la Agenda 2030, que es la hoja de ruta precisamente de ese panteísmo de Naciones Unidas, que es un proyecto de dominación universal, por supuesto. En estas cumbres de Naciones Unidas, ¿de qué se está hablando? En el Cairo, población y desarrollo. ¿Y eso qué significa? Pues que hay que controlar la población mundial. Ya estamos entrando en esa dinámica de un pensamiento malthusiano, según el cual sobra muchísima gente. Así que hay que impedir que sigan naciendo por cualquier vía. Así que, como hemos quitado a Dios de la ecuación, ya no está. El derecho natural ha sido barrido, también lo denunció Benedicto XVI en el Parlamento alemán, se ha convertido, o lo quieren ver ya, como una doctrina más bien singular, decía él, católica, de la cual no merece la pena ni hablar, casi hasta nos avergüenza el término, pero es que la ley natural existe. Si la hemos quitado estaremos más cómodos, si somos seguidores del proyecto globalista, por supuesto. Bueno, pues en el Cairo se hablaba de esto. Como decía, al quitar a Dios, ya no hay ley natural, no tenemos esos límites de ningún tipo. Si en el ejercicio de mis derechos sexuales y reproductivos, que se han hecho extensivos al menor de edad, de ahí que metan en las escuelas la enseñanza sexual, la educación sexual, mal llamada educación, que tampoco tiene nada de neutra, sino que induce en una dirección muy clara al menor, esos derechos sexuales y reproductivos que nos otorgan, naturalmente, el derecho sin restricciones a liberarnos a través del impulso sexual, puede tener consecuencias muy negativas. Porque como resulta que todo lo ha hecho Dios con una finalidad muy clara, aparte del mutuo auxilio, la compenetración entre los cónyuges, etc., está claro que eso va camino de la reproducción. Pero claro, si lo estamos practicando, olvidándonos de Dios, de la ley natural, y siguiendo las enseñanzas freudianas y de la Escuela de Frankfurt, puede ocurrir que accidentalmente, sin buscarlo, venga a entrar en nuestra vida un colonizador, que es el hijo. Y a ese se le elimina. Al principio hablaban, claro, de que había que legalizar el aborto porque era muy peligroso que se practicara de manera ilegal. Se inventaron cifras que luego reconocieron ser inventadas, de mujeres que morían abortando en clínicas ilegales, y finalmente hemos ido avanzando en este proceso hasta llegar a lo que ha pasado en Francia hace bien poco, a la Constitución como derecho. El derecho, o por lo menos la libertad de la mujer a abortar, sin tener que dar explicaciones. Esto ya lo quería hacer Clinton. En la cumbre del Cairo, la delegación americana, con todo el apoyo de la Casa Blanca,
trató de que se aprobara un aborto sin restricciones, como una directriz de las Naciones Unidas. Así que, ojo, tenemos que como máximo derecho humano, es que es así, aunque suene chocante, ¿no?, está el de la satisfacción del impulso sexual. Muy por encima, por supuesto, del derecho a la vida. Bueno, es que ese no está. El derecho a la vida ha desaparecido. Porque claro, si primero legalizamos el aborto, luego ampliamos todos los supuestos, prácticamente sin restricciones. Al final, en la práctica, es sin restricciones. Y luego la eutanasia, de paso, pues ¿dónde está el derecho a la vida? ¿Dónde quedó? Ah, bueno, pues eso es lo que piensan algunos creyentes de según qué religión. Pero no es algo que la comunidad internacional, vista desde Naciones Unidas o Unión Europea, reconozca en absoluto. El derecho a la vida, no. El derecho sexual, reproductivo, etcétera, cuando hablan de derechos reproductivos, es el derecho a no reproducirse, no a otra cosa. El aborto seguro, como lo llaman, ¿no? Esto nos lleva a la situación actual, que es verdaderamente desoladora y, por supuesto, como decía al principio de esta exposición, ha sido posible gracias a que primero extirparon el cristianismo, sacaron a Dios del pensamiento europeo, de la cultura europea. Ahora ya podemos obrar de la manera que nos parezca más oportuna. ¿Qué consiguen con esto? Evidentemente, caída en picado de la natalidad. Aparte de que han ido inculcando en las nuevas generaciones un rechazo al hijo que es completamente antinatural y que se da por primera vez en la historia. Porque el impulso hacia la creación de la familia y a la reproducción es algo inherente al ser humano. Ya no se ve el don de los hijos, que es evidente que es un don para los padres y para la sociedad. En la primera exposición se hablaba de esto. Eso no es un don, es un lastre. Luego, claro, lo rellenamos con gentes que vengan de otras culturas, de otros continentes, con otras creencias. Venga lo que venga y sin filtro ninguno. Esto parece que al final le va a dar la razón a los que sostienen que el plan Kalergi, supongo que muchos de los que están aquí lo conocen, pero no tengo tiempo de desarrollarlo demasiado, pues era un plan cierto, que era la desarianización de Europa. ¿A base de qué? Pues de traer otras razas, que al final lo que buscaba Kalergi, por supuesto, desarianizar sí, pero con un objetivo también importante, descristianizar. Bueno, esto es pan-Europa. Esto es la Unión Europea, también, están aprobando lo mismo. Al final, claro que sí parece que va de esto. Que la población se desplome. Con el aborto descubrieron hace tiempo por estadística que hasta que no se aprueba, se legaliza y se difunde con toda facilidad, la población no se desploma. Porque a pesar de todos los métodos anticonceptivos, que por cierto en Francia no fueron legales hasta el año 67, en vísperas del mayo francés, el aborto no era legal en Francia, no había ningún supuesto legalizado hasta después, hasta los años 70. En esa aprobación de la ley del aborto en Francia, que lleva el nombre de la ministra, Simone Veil, tuvo mucho que ver un médico, el doctor Pierre Simon, que fue en su día gran maestro de la Gran Logia de Francia. Y se gloriaba de defender el principio de la vida como algo muy distinto a lo que dice él. Me encontramos en el Génesis o en Aristóteles. Hay que quitarle ese sentido trascendente, dice Simón. A la vida, según él, es un material con el cual trabajamos. La vida es lo que hacemos los vivientes, no tiene esa trascendencia. Volvemos una vez a encontrarnos con las mismas ideas y casi las mismas instituciones o asociaciones. Hoy en día ese globalismo que participa del gran proyecto disolvente de Europa, ¿dónde lo encontramos? Bueno, algunos están hasta cierto punto en la sombra, ¿no? El foro de Davos, cuando se reúne y toma decisiones que nos afectan a todos, ¿quiénes son ellos? Pues unos señores que tienen o manejan la economía mundial hasta límites verdaderamente escandalosos y que nos han llevado a esta situación. Esto ya lo denunciaba Pío XI también. Ya lo veía venir, porque en 40º año lo dice. Era una de las pocas citas que me quería permitir hoy.
habla de un dominio ejercido de la manera más tiránica por aquellos que, teniendo en sus manos el dinero y dominando sobre él, se apoderan también de las finanzas y señorean sobre el crédito, y por esta razón administran, diríase, la sangre de la que vive toda la economía, y tienen en sus manos así como el alma de la misma, de tal modo que nadie puede ni aun respirar contra su voluntad. Se entabla luego el rudo combate para adueñarse del poder público. Esto es 40º año, estamos hablando de 1931. Es algo muy parecido a lo que dijo Monseñor Reichsplan en 2014, hablando de los motivos que habían llevado al Partido Popular a retirar el proyecto de reforma, que no derogación, de la ley del aborto. No se iba ya de algo, nos informan, ni siquiera a reformar. Publica una carta que yo en clase he leído con mis alumnos y comentado con ellos, llamada Llamar a las cosas por su nombre, donde dice que ha llegado la hora de decir, con voz sosegada pero clara, que el Partido Popular es liberal, informado ideológicamente por el feminismo radical y la ideología de género, e infectado, como el resto de partidos políticos y sindicatos, mayoritarios por el lobby LGTBQ. Siervos todos, a su vez, de instituciones internacionales, públicas y privadas, para la promoción de la llamada gobernanza mundial, al servicio del imperialismo neocapitalista, que ha presionado fuerte para que España no sea ejemplo para Iberoamérica y Europa de lo que ellos consideran un retroceso inadmisible en materia abortista. Acabo prácticamente ya haciendo un balance. Cuando todavía no era ni Papa Benedicto XVI, horas antes de serlo, en aquella famosa homilía de la Misa Proeligiendo Pontífice, del cónclave que se abría, de donde salió Papa, en aquella homilía dice que en Occidente se vive ya una dictadura del relativismo. Empieza diciendo: ¿cuántos vientos de doctrina hemos conocido estos últimos decenios? La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos ha sido zarandeada por estas olas, llevada de un extremo al otro, del marxismo al liberalismo, hasta el libertinaje, del colectivismo al individualismo radical, del ateísmo a un vago misticismo religioso, del agnosticismo al sincretismo, la mezcla de todas las religiones en una sola. Cada día nacen nuevas sectas y se realiza lo que dice San Pablo sobre el engaño de los hombres, sobre la astucia que tiende a inducir a error. Y está citando a San Pablo en una cita que tiene clave. Efesios 4:14. Ahora lo comentaré para terminar del todo. Dice luego: a quien tiene una fe clara según el credo de la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo, mientras que el relativismo, es decir, dejarse llevar a la deriva de cualquier viento de doctrina, parece ser única actitud adecuada en los tiempos actuales. Vamos con la cita de los Efesios, de la carta a los Efesios. ¿Qué dice esa cita? Que no está en la homilía, pero está citada. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. ¿Acaso aquí no está hablando San Pablo de los gnósticos? Viento de doctrina, estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Los que han jugado con los dogmas, con las creencias, les han dado la orientación que han querido, también han jugado con la filosofía y finalmente nos hacen creer que tenemos que llegar a este punto. Este punto es el que yo creo que motiva precisamente la convocatoria de este congreso. ¿El punto de qué? Pues parece verdaderamente el suicidio de Europa, porque son nuestros dirigentes los que están llevándonos en esa dirección. De todas formas, como buen católico, bueno no, pero católico sí, creo que hay que acabar con un mensaje esperanzador. Es verdad
que ya se ven algunos atisbos de reacción. Todavía es poca, pero los hay. Si Dios quiere, además de esto, será como la tormenta que detiene el Señor cuando quiere. Cuando quiera lo puede detener, pero atisbos de reacción sí que hay. Y, por ejemplo, ahora, la situación crítica que viven los Estados Unidos, donde hay una ruptura social como no se conocía desde la Guerra de Secesión, es precisamente por el tema de la vida. ¿Por qué? Porque allí la Corte Suprema, al derogar la sentencia que impedía que los estados legislaran al respecto, ha abierto la puerta, hace 3 años, a que ya haya por lo menos una decena de estados norteamericanos donde se está restringiendo el aborto. Con indignación de la otra América, que quiere ir a más y legalizar el infanticidio inclusive, y no digamos con la indignación que se está viviendo en la Europa que se autodenomina progresista, ejemplo Macron, porque ya lo dijeron cuando aquello ocurrió en los Estados Unidos, aquí se iba a blindar. Ya lo ha blindado él, de la manera en que lo ha hecho y de la que probablemente tenga que arrepentirse. Y no digo ya cuando comparezca en su juicio particular, sino aquí, en este mundo y en su carrera política. Porque estas cosas traen consecuencias. Incluso si solamente estás mirando aquí, el ahora y el aquí, sus intereses políticos, traen consecuencias. He empezado hablando del combate espiritual y termino con él. Al final hagan lo que hagan, por más que manipulen, por más fortunas que acumulen y poder económico, cultural, político que consigan detentar, el combate ya está ganado. Pasa que nos toca en este momento vivir un momento del mismo, que es un momento duro y álgido. Pero la victoria sabemos de quién es. No de quién va a ser, sino de quién es. Y con esto podemos dormir tranquilos, eso sí, apelando a nuestra propia conciencia. Estoy haciendo todo lo que yo puedo hacer para que despierten otros, porque como me dijo una señora que venía a una de mis conferencias, todo esto es verdad, ya sabemos quién ha vencido, pero ¿y todas las almas que se pierden por el camino a causa de esta situación? ¿Qué me dice usted de eso? Y tenía toda la razón, no se la podía contradecir.